En el último capítulo, vimos cómo Jacob fue transformado por Dios en Israel. Después de enfrentar traiciones, pérdidas y pruebas, ahora se enfrenta a una nueva tragedia que cambiará el destino de su familia para siempre. ¿Cómo puede un padre lidiar con la traición de sus propios hijos? ¿Cómo vivir con la pérdida de su hijo José? Y más importante aún, cómo el destino de Israel está sellado por las decisiones de estos hermanos. Jacob creyó, por un breve instante, que la obediencia y el retorno al pacto divino le traerían la paz, pero se equivocó. La historia de Israel nos enseña que la fe no elimina el dolor, a menudo lo profundiza. Apenas salió de la pesadilla externa, una nueva y más oscura traición se gestaba dentro de su propia tienda. La sangre de Siquem se secaba, pero un nuevo golpe, más personal y desgarrador, estaba a punto de sumergir a Jacob en un duelo de 22 años. Lo que estás a punto de ver no es solo la venta de un esclavo, es la historia de cómo la preferencia, el favoritismo ciego de un padre, siembra la semilla de la envidia, y cómo la traición de 10 hermanos fue el plan divino oculto para salvar a toda una nación. Esta es la parte de la saga que forja el verdadero destino de Israel. Jacob, el hombre que había amado a Raquel con una pasión que resistió 14 años de servicio, depositó todo el amor perdido en su hijo, José. La túnica de colores que le regaló no era un simple atuendo. En la antigüedad era un símbolo de la primogenitura y el favoritismo. Era el anuncio de Jacob de que José, a pesar de no ser el primogénito por nacimiento, sería el líder. Pero esa preferencia no pasó desapercibida para sus hermanos, quienes veían en él una amenaza a su propio lugar en la familia. Y cuando José compartió sus sueños sobre gobernar sobre ellos, la envidia explotó. José no solo soñó, sino que relató, con la ingenuidad de la juventud, cómo el sol, la luna y las 11 estrellas que representaban a su padre, su madre y sus hermanos se inclinaban ante él. Los hermanos lo odiaron. Este odio, alimentado por la preferencia de su padre, se convirtió en una conspiración. La tradición judía enfatiza que este fue un castigo divino. Jacob había mentido a su propio padre Isaac sobre la ropa de Esaú para robar la bendición, y ahora sus hijos lo engañarían con una túnica manchada de sangre. El mensaje era claro: lo que siembras, cosechas. Cuando los hermanos vendieron a José a los mercaderes ismaelitas por 20 monedas de plata, no solo cometieron un crimen, sino que quebraron el corazón de su padre. Al presentar la túnica ensangrentada, Jacob exclamó: «Es la túnica de mi hijo, una bestia salvaje lo ha devorado». Su dolor fue tan profundo que rehusó ser consolado. Jacob vivió en un estado de luto perpetuo, negándose a aceptar el consuelo. 22 años de su vida, los 22 años que estuvo separado de su hijo, fueron marcados por un dolor que la tradición define como una agonía existencial. Pero aquí está la clave de la redención. En el sufrimiento de Jacob se encontraba la semilla de la supervivencia de su pueblo. La venta de José, el acto más cruel de traición familiar, fue la puerta de entrada que Dios usó para asegurar que la familia de Israel sobreviviera a la gran hambruna. El tiempo no borró el dolor, sino que lo puso a prueba con una hambruna devastadora. El hambre no conocía de pactos ni de promesas. Se extendió por Canaán y obligó a Jacob a tomar la decisión más difícil: enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Este viaje forzado fue la herramienta del destino. Los hermanos, por primera vez, se enfrentaron a la mano de la providencia. En Egipto, un poderoso visir, severo y justo, los interrogó. Ese visir era José, el hijo que vendieron. La narrativa de la hambruna nos muestra el proceso de transformación interna de los hermanos. Al verse obligados a regresar con Benjamín, el otro hijo de Raquel y el nuevo favorito de Jacob,
y al enfrentarse a la posibilidad de que Simeón se quedara como rehén, la culpa, reprimida durante 20 años, estalló. Ellos se dijeron unos a otros: «Ciertamente hemos pecado contra nuestro hermano, por eso ha venido esta angustia sobre nosotros». Jacob, sin darse cuenta, los había enviado a su propia purificación. El momento del reconocimiento es el clímax emocional de la saga, la revelación de José. «Yo soy José, vuestro hermano a quien vendisteis para Egipto». Lejos de buscar venganza, José profetiza: «Dios me ha enviado delante de vosotros para preservar vuestra posteridad sobre la tierra. Lo que ellos hicieron por mal, Dios lo convirtió en redención». Cuando le informaron a Jacob que su hijo José no solo estaba vivo, sino que era el segundo al mando de la nación más poderosa del mundo, el patriarca revivió. El Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad que se había apartado de él durante 22 años de duelo, regresó en ese momento de éxtasis. El viaje de Jacob a Egipto, ya a la edad de 130 años, fue un acto de fe absoluta y obediencia. Antes de descender, se detuvo en Berseba, donde Dios le habló y le confirmó: «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación». El exilio forzado no era un castigo, sino la incubadora de la nación de Israel. La reunión con José fue una escena que detuvo el tiempo. Jacob, al ver el carro de su hijo, tuvo que ser sostenido. José cayó sobre su padre y lloró largamente. Jacob dijo: «Ahora muero contento, pues he visto tu rostro y sé que aún vives». Los últimos 17 años de Jacob en la tierra de Gosén fueron los más pacíficos de su vida. Rodeado de su familia, bajo la protección de su hijo poderoso, finalmente vivió en paz con Dios y con su destino. A la edad de 147 años, Jacob sintió que su tiempo terminaba, y en un acto que define su legado, convocó a sus hijos para impartirles las bendiciones proféticas que marcarían el destino de las 12 tribus de Israel. Este no fue un simple reparto de herencia, fue la manifestación del espíritu profético que regresó a él. Antes de bendecir a sus propios hijos, bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y aquí, Jacob realiza un acto deliberadamente sorprendente. Al cruzar sus manos, pone la mano derecha sobre Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el mayor. José intentó corregir a su padre, pero Jacob afirmó: «Lo sé, hijo mío, lo sé». Con este acto, Jacob invirtió el orden de nacimiento, estableciendo que el menor superaría al mayor, reiterando el tema de toda su vida: la elección divina no se basa en el orden humano. Las tribus de Efraín y Manasés, juntas, se convertirían en la base del reino del norte de Israel. Luego vino el momento de la profecía para los 12. Jacob no solo predijo el futuro, juzgó el pasado y el carácter de cada uno. Primero, Rubén, Simeón y Leví. La maldición cayó sobre los 3 primeros. Rubén, por su transgresión al usurpar la autoridad de su padre, perdió su derecho de primogenitura y Jacob le dijo: «No excederás». Simeón y Leví fueron condenados por su ira y su violencia en Siquem. «Los esparciré en Israel». Este castigo se cumplió. Leví no recibió tierra, sirviendo como sacerdotes dispersos, y Simeón fue absorbido por Judá. Su castigo fue su destino. Luego, Judá, el líder. La primogenitura, el liderazgo, pasó a Judá. Jacob profetizó que Judá sería un cachorro de león, y que de su linaje no se apartaría el cetro ni el bastón de mando hasta que viniera Silo, una referencia mesiánica. Jacob, con su bendición, hizo a Judá el ancestro del rey David y, en última instancia, del Mesías. Zabulón e Isaacar recibieron bendiciones sobre la tierra, señalando su futuro asentamiento y su prosperidad. Dan, Gad, Aser y Neftalí, sus bendiciones fueron más personales,
descubriendo el juicio a Dan, la victoria militar a Gad, la abundancia a Aser y la elocuencia a Neftalí. A José, el Redentor. Su bendición fue la más efusiva. Jacob lo describe como rama fructífera, cuyos arcos permanecieron fuertes y que fue fortalecido por el poderoso de Jacob. Recibió doble porción de bendiciones, tanto en la tierra como en la prosperidad. Y a Benjamín. Fue profetizado como un lobo rapaz, una tribu pequeña pero feroz y guerrera, de la cual, irónicamente, vendría el primer rey de Israel, Saúl. Después de impartir estas bendiciones que reconfiguraron el mapa político y espiritual del futuro Israel, Jacob dio sus últimas instrucciones. Su deseo final no era ser enterrado en la tierra más fértil de Gosén o en un mausoleo egipcio. Su deseo era ser enterrado en la cueva de Macpela, en Canaán, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y su primera esposa, Lea. Este deseo no era sentimental, era la confirmación final de su fe inquebrantable. Al pedir ser enterrado en Macpela, Jacob demostraba que su lealtad no estaba en Egipto, la tierra de la abundancia, sino en Canaán, la tierra de la promesa. Jacob fue embalsamado y llorado durante 70 días en Egipto, un honor reservado para la realeza. La procesión fúnebre que llevó su cuerpo a Canaán fue un evento de tal magnitud que los cananeos lo llamaron Abel Mizraim, que significa luto de Egipto. La vida de Jacob, o Israel, es la prueba de que el dolor y el sufrimiento son los catalizadores de un propósito mayor. El hombre que comenzó su vida como un suplantador y un mentiroso, terminó como el patriarca que desde su lecho de muerte moldeó proféticamente el futuro de 12 naciones. Su historia es una lección sobre cómo la traición puede ser la herramienta de la redención. Pero el viaje no termina aquí. La saga de Jacob termina, pero la de su hijo, José, el soñador, apenas comienza. Después de salvar a su familia, ¿qué hará José cuando sus hermanos, atormentados por la culpa, le supliquen por piedad? No te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos la verdadera lección de perdón y la prueba final de los hermanos de Israel.